Bienvenidos, ¿cómo están? El día de hoy es el primer programa de Todo un poco con María José Valdesari y el día de hoy, para comenzar el programa, tenemos a un invitado súper especial, es el profesor Jerónimo Rivera de la Universidad de La Sabana en Colombia. El profesor enseña el curso de Historia Audiovisual durante este semestre y nos acompaña el día de hoy en el programa para conversar un poco sobre cómo ha sido en la actualidad el tema de las clases virtuales en esta coyuntura del COVID-19. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Muchas gracias, María José. Un placer estar acá y muchas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo muy especial para todos los amigos peruanos. Muchas gracias, profesor. Pues coménteme un poco, partiendo de esta premisa de que en el Perú la pandemia nos agarró, pues antes de iniciar las clases en las universidades, nos dio cierto tiempo, cierta ventaja de poder adaptarnos un poco a lo que iba a ser un ciclo virtual. En el caso de Colombia no ocurrió eso, fue todo lo contrario, ustedes los agarra a mitad de semestre. Entonces, partiendo de este hecho, ¿cómo se gestionó la Universidad La Sabana? ¿Cómo hicieron, cómo se adaptaron a hacer este semestre, pues pasarlo del presencial a lo que fue netamente 100% virtual? Bueno, pues ahí hay dos cosas importantes. La primera es que nos cogió absolutamente por sorpresa, o sea, fue de un viernes a un lunes que se dio la orden de cerrar las universidades y los colegios. Entonces, pues en el corto plazo estábamos absolutamente fuera de base, pero por fortuna la Universidad de La Sabana ya había tenido otras crisis antes, tuvo una crisis muy fuerte con una inundación que sufrió total de sus instalaciones en el año 2011 y eso nos permitió avanzar desde hace tanto tiempo en el proceso de virtualización para que el tema, a pesar de que fue tan repentino y que fue tan inesperado, fuera mucho más paulatino y pudiera hacerse de mejor forma. Entonces creo que en el corto plazo fue un impacto muy fuerte como fue para todos nosotros, pero creo que en el mediano y sobre todo en el largo plazo, pues fue algo que pudo sortearse con relativa facilidad. Desde su perspectiva como docente, ¿cómo cree que sus alumnos se adaptaron a la modalidad virtual con tan poco tiempo de implementación? Bueno, es muy importante entender que la mayor parte de las universidades no trabajamos realmente bajo una modalidad virtual, sino bajo una modalidad remota. Es decir, los cursos no estaban virtualizados, los contenidos no estaban virtualizados. Lo que tuvimos que hacer debido al tema del distanciamiento y al hecho de que no podíamos asistir al campus fue tener una modalidad remota, en la cual nosotros nos conectábamos sincrónicamente con los estudiantes para dar la clase lo más parecido posible a cuando estábamos en el campus, compartiendo experiencias, compartiendo videos, compartiendo material de lectura y poder hacer las clases lo más parecido posible a como se dictaban en el campus. La respuesta de los estudiantes fue en general bastante buena. De todas formas, pues ni ellos ni nosotros estábamos acostumbrados a esto y obviamente esto generó también algunos problemas que pues esperamos que si nos toca de nuevo el próximo semestre tener esta modalidad pues ya se van a superar porque pues tenemos este tiempo para un poco adaptarnos a esta situación que nos cogió completamente desprevenidos a todos, pero pues digamos que algunas instituciones tenían un poquito más de preparación frente a este tema y pues La Sabana por lo menos tenía unas plataformas y tenía una infraestructura tecnológica buena y eso nos permitió que no fuera tan traumático este paso. Claro, y con el tema de, por ejemplo, los exámenes, en este tema de los exámenes finales, por ejemplo, ¿cómo sintió la dinámica? De hecho fue diferente, pero existieron esos nervios de parte del docente de no saber cómo iban a reaccionar los alumnos al no tenerlos en una clase presencial mirando si se copiaban, si conversaban. ¿Cómo fue eso? Bueno, uno de los retos más grandes que tiene el tema de la virtualidad es el reto de ceder un poquito el control. Perder un poco esa tentación que tenemos los docentes de tener todo bajo control, de tener que estar vigilando a los estudiantes y entrar en un modelo nuevo que es un modelo de autonomía, entender que estamos trabajando con personas adultas o jóvenes, pues jóvenes adultos que pues tienen una autonomía, que se supone que están en la universidad por aprender y por supuesto es mucho más difícil controlarlo, pero yo creo que esto poco a poco va también a abrir paso a que empecemos a darle mayor autonomía a los estudiantes
estudiantes y a entender que la evaluación no es un tema punitivo, no se trata pues de castigar a alguien con la evaluación o de señalar a alguien porque está cometiendo una falta, sino por el contrario, un proceso que sea mucho más colaborativo, una relación que sea mucho más horizontal. Creo que esta es otra de las grandes enseñanzas, y es que esa idea de la cátedra donde el profesor es por allá el iluminado que dicta su contenido y el estudiante simplemente toma nota, pues yo creo que está mandada a recoger hace muchos años, y la virtualidad justamente lo que nos ha enseñado es esto. En el aula hay una diferencia entre profesor y estudiante, en lo virtual no, en lo virtual somos pantallitas, todos somos las mismas pantallitas, y la única diferencia son los poderes que puede tener un profesor de silenciar o no a un estudiante, o de dar o no la palabra, pero en términos generales pues la dinámica cambia bastante, y yo creo que esto no necesariamente es negativo. Sí, completamente de acuerdo. Y personalmente, siguiendo esta línea de la virtualidad, de estos cursos que tuvieron que ser pues a mitad de semestre pasados a un computador, ¿cómo hizo usted? ¿Cómo ayudó y motivó a sus alumnos a que alcancen, pues dentro de esta nueva modalidad, el objetivo final de las materias que usted estuvo dictando? Fue realmente muy complicado, y cualquier profesor te puede decir que trabajamos el doble del tiempo. Aunque no lo parezca, para muchos estudiantes seguramente era como menos tiempo el que se dedicaba, pero para nosotros era más del doble del tiempo, porque teníamos que trabajar en unos contenidos pensados para la virtualidad, teníamos que empezar a buscar otras metodologías que no son las mismas que teníamos en el aula. Yo particularmente tenía una materia muy práctica, que era la materia de dirección de actores, en donde prácticamente todas las clases tenían ejercicios en vivo, donde ellos tenían que actuar en vivo y todo esto, y pues nos implicó repensar absolutamente la materia, repensar las metodologías, explorar posibilidades, y algo muy interesante, y es aprovechar también las ventajas que tiene esto. ¿Y qué ventajas tiene? Justamente lo que estamos haciendo ahora, la posibilidad de que ya en mi clase no tengo que tener solamente los invitados que están cerca a mi clase, cerca a mi salón de clases. Yo tuve, por ejemplo, un invitado de México, tuve un invitado de otra ciudad de Colombia en mi clase, en algo que normalmente yo no podría hacer, pero que aprovechando esta virtualidad, pues lo pudimos hacer de esa forma, y yo creo que es una enseñanza en lo personal que yo voy a continuar haciendo de aquí en adelante. Más o menos ya para ir yendo al final de esta entrevista, ¿cuáles fueron los principales retos como universidad que tuvieron que afrontar debido a esta pandemia por COVID-19? ¿Y qué enseñanzas les ha dejado para afrontar el siguiente semestre académico, poniéndonos en el caso de que pues sea nuevamente virtual? No, las enseñanzas son muchísimas, y la primera enseñanza es que toda universidad es, antes que nada, y eso lo dice siempre nuestro rector, una comunidad de personas, antes que cualquier cosa, antes que un campus, antes que unas cámaras, antes que unos equipos de edición. Somos una comunidad de personas, y independientemente del espacio de aprendizaje que tengamos, somos comunidad de personas, eso es lo más importante. Pero obviamente tenemos que replantear muchos modelos, hay muchas cosas que se hacían de una forma y que nunca más se van a hacer de esa forma, porque vimos que funciona también en lo virtual. Las interacciones son diferentes, la posibilidad de tener contenidos que estén que estén online, que estén en la web, inclusive la posibilidad de colaborar con personas de otros países, son enseñanzas muy importantes que yo creo que pudimos tener en la cuarentena, que pudimos tener en esta coyuntura, pero que bien trabajadas creemos que van a continuar en adelante. Vamos a seguir trabajando con ellas durante muchos semestres, muchos años, y pues definitivamente el modelo de universidad cambió, y tenemos que estar al tanto de esto, y tenemos que estar a tono para poder afrontar este gran reto, que yo diría que es el reto de la universidad del siglo XXI, que apenas ahorita realmente está empezando. Sí, totalmente. Y viéndonos y poniéndonos a futuro, tal vez, a lo mejor se ha perdido un poquito el tema del miedo a la hora de coger, pues, cursos virtuales, ¿no? Ya no va a ser lo mismo que yo te diga, voy a llevar un curso virtual ahora, a que te lo hubiera dicho a lo mejor medio año atrás. Entonces, partiendo de esto, ¿usted considera que justamente esta etapa de aprendizaje virtual le va a permitir a la región latinoamericana en general dar ese salto que necesitábamos a la educación a la distancia? O sea, a cual, como hemos dicho, históricamente siempre le hemos tenido cierto recelo. Sí, yo lastimosamente creo que no.
Yo creo que lastimosamente lo que ha mostrado esta crisis es la gran desigualdad social que hay en América Latina, la gran brecha social que hay, en donde las instituciones privadas y con mayores recursos efectivamente van a entrar de manera mucho más fuerte en esta dinámica y van a poder tener un valor agregado frente a las demás, frente a las instituciones públicas y a las de menos recursos, que evidentemente por esa brecha tecnológica van a quedar aún más rezagadas. Entonces yo pienso que lastimosamente, no debería ser así, lastimosamente, pues este gran cambio, esta nueva revolución que estamos teniendo a partir de esta pandemia y este confinamiento, pues no va a generar necesariamente un equilibrio ni una horizontalización de las relaciones, sino que por el contrario va a ahondarlas mucho más. Y ahí es donde las universidades que tienen más posibilidades, las que tenemos más recursos, pues tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad con la historia que tenemos y empezar también a echarle una mano a esas instituciones que tienen más problemas para hacerlo. Lo mismo pues que por supuesto los gobiernos que tienen ese gran reto. Esta pandemia ha puesto en evidencia las grandes deficiencias en los sistemas más importantes de todos los países. El sistema de salud, el sistema de educación, pues evidentemente tiene que replantearse de todo y pues ojalá que a mediano plazo por lo menos se pueda cerrar un poquito esta brecha porque siento que cada vez es más fuerte. Sí, completamente de acuerdo, tiene toda la razón. Y ya como última pregunta o acotación, ¿qué mensaje le daría usted a los profesores que aún se están adaptando a este cambio, que han tenido que dejar las aulas y han tenido que pasar a estar en una pequeña pantallita, pues en su ordenador? Yo creo y tengo que reconocer que la mayor parte de los profesores, por lo menos lo que yo conozco, han sido bastante receptivos a este cambio. Hemos sido todos muy conscientes de que fue un cambio que se dio a última hora por circunstancias que son completamente ajenas a las instituciones e inclusive a los países. Entonces, pues mi mensaje sería que abracemos ese cambio, que nos demos cuenta de que ese cambio llegó para quedarse, que es nuestra responsabilidad adaptarnos, que de hecho este proceso no empezó ahora, simplemente se aceleró. Lo que ocurrió con esta pandemia es que aceleró un montón de procesos en lo digital, pero son procesos que se venían dando y que tal vez muchos profesores preferían quedarse en su lugar cómodo, en su zona de confort y evitar hacer ese salto hacia la digitalización. Pues lo que está mostrándonos esta realidad es que ya no se puede hacer eso, así como en algún momento se tuvo que tomar la decisión de cambiar de un tablero de tiza a un tablero de marcador o de cambiar de un papelógrafo a un VHS para poner los videos. Este es un momento en el que lo virtual ya no es opcional, ya es una obligación, ya tenemos que empezar a pensar en trabajar con el mundo y pues si no nos adaptamos a estos cambios definitivamente vamos a quedar un poco caducos como docentes, entonces toca, es obligación, pero también hay que aprovechar y hay que disfrutar de que van a haber cosas realmente muy interesantes en este nuevo modelo. Efectivamente, las cosas esperemos vayan a mejor, esperemos esto no quede solo como un simple reto que no pudimos superar y que de acá a lo mejor 2 años la educación virtual sea mucho más fructífera. Y con eso, muchísimas gracias, profesor. Llegamos al final del programa. Gracias por su tiempo, gracias por estar presente y por darnos estos comentarios tan bonitos. Bueno, muchas gracias María José por la invitación, un saludo muy especial a mis colegas docentes peruanos, un saludo también muy especial a los estudiantes del Perú. Esperemos que esta pandemia se acabe y esperemos que estas cosas buenas que también hay continúen y que esto signifique un avance significativo de la educación universitaria. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ti.